7:36 de la mañana. Saludamos a todas las personas que están conectadas a través de nuestro canal de YouTube y como siempre a esta hora les saludo. Un abrazo para Melba, para Black Surf, para Starman y bueno, todas las personas que están allí conectadas. Tenemos bastante audiencia. Gracias por su fidelidad. Y les comentaba justamente en el chat que hoy vamos a tocar un tema, que puede generar algo de controversia porque efectivamente estuvimos leyendo un estudio de la empresa Ecoanalítica que revela que Caracas es una de las ciudades más caras de Venezuela y aquí abro el debate para las personas que están conectadas y nos escriben por YouTube y por todas nuestras redes sociales. Esto indica, este estudio indica que con un costo de vida que puede superar los $1,130 por persona, una cifra que por supuesto en términos óptimos incluye alimentación, servicios, entretenimiento, salud y hasta alquiler. Por eso quiero entrar con ustedes en el debate de si esto es cierto o no, porque he visto por allí en redes sociales que hay ciertas discrepancias. Al mismo tiempo, Venezuela aparece como el segundo país más costoso de Sudamérica por debajo de Uruguay. Esto según el portal internacional Numbeo. Queremos conversar con el economista Aarón Olmos. Bienvenido, Aarón. Gracias por estar con nosotros. A ver, ¿qué opinas tú acerca de este estudio que muestra que vivir en Caracas puede superar los $1,130 mensuales? Tomando en cuenta nuevamente y leyendo usuarios en las redes sociales que parece que algunos señalan que esto ni alcanza para pagar el alquiler. Sí, muy buenos días, Laura. ¿Cómo estás? Bueno, agradecidos por la invitación siempre. Efectivamente, este es un estudio que publica Ecoanalítica con la metodología de Living Cost, que trata pues de mostrar los montos deseables, ¿no? Esto es importante decirlo, lo deseable, el deber ser, ¿no? Para vivir de manera óptima, ¿no? Ostensible, de la mejor forma, no un tema de efectivamente subsistencia, ¿no? Cuando lo vemos así, tomamos en consideración la realidad venezolana, que es cierto que los precios siguen su avance, siguen creciendo. El tema de los ingresos, no necesariamente se revela como una de las variables más afables, ¿no? Para nosotros en términos de logro de todo objetivo. Pero lo que sí es cierto es que, entre un avance de un tipo de cambio oficial y siendo el elemento de referencia para fijar los precios en el país, tomando en consideración pues que desde el 2 de enero de este año hasta el 21 de agosto, que es el día de hoy, de esos 52 bolívares que era el tipo de cambio original comenzando 2025 a la fecha, que son 139 por Banco Central de Venezuela, tenemos una variación del 167%. Ese es el tipo de cambio oficial. Y esto efectivamente tiene que hacernos ver y pensar que, sí, efectivamente esto está afectando de manera determinante la fijación de precios y en términos óptimos, cada quien en función de su realidad trata de lo posible de poder cubrir sus necesidades y ahí cuando entra el tema de disparidad, ¿no? Entre las personas que te opinan a través de las redes sociales sobre, mira, quizás ese no es el monto que yo tengo, quizás es más para mí, y todo depende de las especificaciones y las necesidades de cada uno de los hogares. ¿Qué factores están haciendo que la capital venezolana se convierta en una de las ciudades más caras de la región, Aarón? Mira, sigue siendo el tema de la asignación de precios en términos de una moneda extranjera, sigue siendo la situación de precariedad del salario, que no solamente es Caracas, es a nivel general en todo el país, ¿no? El tema con esto es que, el último dato oficial de inflación que tenemos es del año 2024, el mes de octubre, ¿no? La última canasta referencial que tuvimos, no Banco Central, sino Sendas, es del mes de abril de este año y nos habla de un costo de vida sobre los $500 promedio para una familia de 5 personas en este caso, ¿no? Pero lo cierto es que son elementos referenciales y cuando los vemos, toma en consideración, temas de alimentación, no necesariamente todos los elementos que toma este estudio de Living Cost, ¿no? La visión de Living Cost es inclusive, colocando allí temas de alquiler, temas de economía del ocio, o sea, es la visión más óptima que se puede tener y de allí, si de alguna manera tú sacas esa realidad, no muchas personas se acercan a esos montos, ¿no? Claro. Ahora, si comparamos a Venezuela con el resto de la región, el país figura como el segundo más caro, de Sudamérica, solo detrás de Uruguay. ¿Cómo se entiende que en un país con ingresos tan bajos esté ubicado tan alto en este ranking? Sí, una cosa es, por ejemplo, el tema de
una ciudad cara en condiciones de bienestar, quizás a nivel de producción, en términos de poder de compra del salario. Otra cosa quizás es tener una ciudad que puede ser cara desde el punto de vista de la precariedad del salario, en este caso una fijación de precio en términos de una moneda extranjera, ¿no? Aquí tenemos dos realidades bien diferentes que se acercan, ¿no? Desde el punto de vista de lo costoso que puede ser, ¿no? Esto de alguna manera puede crear cierta distorsión, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos comparar Uruguay con Caracas, ¿no? O sea, es decir, en Montevideo con Caracas, dos extremos diferentes, ¿no? Y de alguna manera la situación que tenemos acá es interesante porque sigue siendo la pérdida de poder de compra del bolívar, medido pues el tipo de cambio oficial de Banco Central, el elemento marcador que nos hace ver que en la medida que sigue pasando los meses, las semanas, bueno, pues los precios siguen creciendo, ¿no? Y que no necesariamente estamos viendo una corrección de ese tipo de cambio que, bueno, pues antes originalmente era centavos de dólar, ahora son bolívares, sí, que diariamente sigue subiendo, ¿no? Ahora, el salario oficial venezolano no llega ni a una fracción de los $1,130 que cuesta vivir en Caracas, según este informe, o como decías tú, lo deseado, ¿no? ¿Qué significa esto para el trabajador común, para el pensionado, para las familias de ingresos fijos que, oye, o sea, no solamente ver este monto, sino palparlo con la realidad? Es decir, cuando yo necesito ir a comprar, cuando necesito pagar el alquiler, cuando necesito darme quizás hasta un cierto gusto y no llego. ¿Cómo se palpa esto? ¿Qué significa? Bueno, literalmente, si nos vamos por la vía del salario mínimo, debería estar por debajo del dólar, ¿no? En Venezuela prácticamente nadie gana ese salario mínimo, ¿no? Hay unos complementos que se dan, hay complementos de moneda nacional, algunos lo pueden hacer quizás de moneda extranjera, principalmente del sector privado. Todo dependerá de la cantidad de divisas que recirculen en la economía y que sean captadas por estas empresas. Lo cierto es que cuando revisamos, por ejemplo, la última estimación trimestral de salarios que estuvo por allí disponible de algunas de estas empresas de análisis de datos, nos hablaba un salario promedio de $363, por ejemplo, ¿no? Si nos vamos a la encuesta de coyuntura de Colindustria, ¿no?, del primer trimestre de 2025, ellos nos hablan de un salario promedio de $467 por sus trabajadores, ¿no? Esto es pequeña, mediana y gran empresa, ¿no?, para los tres rubros que ellos manejan, ¿no?, obreros, empleados y gerentes, ¿no? La realidad es que, por donde tú lo veas, independientemente pues de los niveles de ingresos que se tengan en un país que es Venezuela, nunca va a ser suficiente para poder cubrir esas necesidades que tienen los hogares, que siempre van creciendo más allá de los esfuerzos que se puedan hacer, bueno, vía transferencias, vía otorgamiento de repente de alimentos directamente a algunos sectores, ¿no? Lo cierto es que los precios siempre van hacia adelante y el poder de compra se queda rezagado. Entonces esta realidad se palpa, quizás es una menor cantidad de poder de compra, productos en manos de los hogares, quizás también estamos viendo una sustitución de productos por bienes sustitutos, calidad de algunos de ellos, distintos por temas de marcas, ¿no? O sea, la restricción presupuestaria que supone el nivel de ingreso de los hogares marca las posibilidades de las personas de poder cubrir sus necesidades al final de cuentas. Aaron, fíjate que el estudio también señala que luego de Caracas hay ciudades como Guatire, como Maturín y Ciudad Guyana, incluyen también a Maracaibo, que figuran entre las ciudades más caras. Te pregunto, tú que estás, por supuesto, palpando esto, ¿no? ¿Hay una nivelación en los precios en todo el país o sigue habiendo una brecha entre lo que es la capital y el interior? Porque siempre ha habido esta brecha, pero me pregunto si esto continúa, porque vemos ciudades, Guatire, Maturín, Guyana, Maracaibo, es decir, ¿esto está nivelado ya o sigue existiendo esta brecha? No, hay una brecha, ¿no? La dinámica económica de cada una de las regiones es diferente, ¿no? Lo que puede ser barato en Caracas es caro en otros lugares, sucesivamente, ¿no? De repente acá el transporte no puede ser un problema para muchas personas, pero sí lo es en una ubicación como Guatire, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando vemos estos datos, y esto es importante entenderlo así, son estudios que se levantan sobre información promedio. Recuérdate que el promedio trata de representar las características de un conjunto de datos, no los representa 100%, de manera fehaciente, hay desvíos de esos promedios. Sin embargo, lo importante a ver acá es que estos estudios se convierten en una suerte de elemento orientador, ¿no?, del estado de las cosas.
Y es allí como lo podemos entender. Sí, efectivamente hay brechas entre las regiones, la dinámica económica del oriente no es la misma del occidente y mucho menos la del centro del país, y eso lo vamos a seguir viendo desde el punto de vista del poder de compra, ¿no? Hay estados cuya dinámica económica pivota sobre actividad agrícola, pecuaria, por ejemplo, otra sobre actividad industrial, otra sobre actividad petrolera, otra sobre, bueno, pues actividades de poderes públicos, actividad quizás empresarial, ¿no? Y efectivamente lo que se descompensa por un lado se compensa por el otro, ¿no? Y de ahí vemos esos acercamientos en esas situaciones de niveles de vida. Te pregunto cómo se resume en una idea lo que significa que Caracas lidere el costo de vida en medio de una crisis donde el poder adquisitivo está por el suelo y si definitivamente en Venezuela hay una economía de dos Venezuelas. Aarón. Mira, la economía de Venezuela no solamente es de dos, puede ser de 3, 4 y 5 realidades, ¿no? Porque, bueno, comenzando el hecho de que tenemos una visión multimoneda, ¿no? La lógica bimonetaria de hablar de Bolívar divisa se fragmenta cuando vemos que algunos estados del país manejan 3 y 4 monedas distintas para poder equilibrar y compensar su situación económica, ¿no? Nos vamos, por ejemplo, al occidente del país, ¿no? En el occidente del país, típicamente los cálculos los entendemos y los vemos principalmente en pesos colombianos, ¿no? Por la cercanía con Colombia y la economía que históricamente siempre han tenido, pero es que además pues también hace vida el dólar y el bolívar. Y bueno, si nos vamos al sur del país sigue estando presente la dinámica del pago en oro directamente por la propia actividad que determina pues esta ubicación. Entonces cuando vemos esto no pudiésemos hablar de dos realidades, hay múltiples realidades alrededor de los estados venezolanos. Todo dependerá en función de cómo la dinámica económica cómo el poder de compra y cómo se escoge el medio de pago más aceptado pues entre pares en cada una de estas ubicaciones. Por eso de alguna manera cuando hablamos de la situación venezolana tiende a ser bastante interesante, importante de ver y estudiar, porque cada quien en los estados del país está tratando de buscar sus equilibrios de la mejor manera posible, echando mano de las herramientas que tiene en la mano, incluso allí los criptoactivos, ¿no? Sí, no, y definitivamente solamente es admirable, sin duda, la capacidad del venezolano para reinventarse, como decías tú, para buscar las soluciones a su economía, y el que está en Venezuela solamente entiende cómo funciona la economía de nuestro país, porque es difícil entender eso que me decías de 2, 3, 4 economías diferentes que solamente lo sabe el que la maneja. Queda claro, por supuesto, que hablar de costo de vida en Venezuela no es solo una cuestión de números, no, sino también del día a día de millones de venezolanos que enfrentan una realidad cada vez más desigual. Aarón Olmos, muchísimas gracias, como siempre un placer conversar contigo y por supuesto aclarar todas nuestras dudas. Mil gracias. Muchísimas gracias, siempre la orden. Igualmente, era Aarón Olmos, él es economista y nosotros vamos a hacer una pausa a esta hora, no se aparte porque ya venimos con más.